Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por este día precioso que tú nos das. Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, Señor. Señor, pon atento a nuestro espíritu para que podamos, Señor, ser ministrados directamente por tu Santo Espíritu. Señor, yo pido que, Padre, hables a cada uno de ellos, a sus corazones, los ministres, tú que sabes todas sus necesidades. Que sean bendecidos, Padre, con lo que tú, Señor, les vas a hablar y a traer el día de hoy. Y, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar. Estuvimos hablando de la relación con Dios y fueron varias semanas desde inicio, casi inicio de año que empezamos hablando de ello y hemos ido cada domingo hablando de algo que es parte de nuestra relación con Dios. Hicimos una pequeña pausa de 2 semanas donde hablamos específicamente del amor, pero pues está relacionado al tema porque nuestra relación con Dios, dijimos que la parte fundamental es que entendamos no cuánto amo yo a Dios, sino que yo entienda cuánto Dios me ama para que pueda yo conocer qué tanto amo a Dios. Yo puedo decir que amo mucho a Dios, pero cuando lo pongo en comparación de cuánto Dios me ama, no, pues yo amo una miseria. Yo amo así de poquito. Y Dios ama inmensamente. Esa es nuestra verdad en la que tenemos que vivir y eso es lo que tenemos que entender de nuestra relación con Dios. Y de lo último que hablamos antes de esta pequeña pausita, que no fue pausa, fue como que nada más resaltamos un poco más el tema del amor. Hablamos de lo que era la complacencia de Dios en Jesús, de cómo Dios habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vimos 2 porciones en la Escritura donde el Señor menciona esta parte y hablamos de que en realidad la complacencia no es Jesús, la complacencia es Jesús que cumplió la voluntad del Padre, que se sometió y el Padre fue complacido al Jesús cumplir el rol o el papel del Salvador y cumplir la voluntad de Dios, siendo la salvación del hombre. Desde el inicio, el plan de Dios, hemos mencionado una y otra vez, el plan de Dios era estar con el hombre, convivir, vivir con el hombre. Se interrumpió por el pecado, pero aunque se haya interrumpido, Dios tenía su plan a través de Jesús. Y ese plan, que es la voluntad de Dios, es que todos ahora procedamos al arrepentimiento, que todos volvamos a Él. No es que porque nosotros pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que Dios nos ha dejado aparte. No, en ningún momento Dios ha considerado abandonarnos. Vea el Éxodo, ve el tiempo que Dios acompañó a Israel saliendo de Egipto. Y cuando Dios manda que construyan el tabernáculo, ordena al pueblo de Israel cómo se iban a acomodar en tribus alrededor del tabernáculo, porque Él quería estar en el centro y acompañar al pueblo de Israel. En todo el camino del desierto a la tierra prometida los acompañó y se movía la nube y ellos se movían. Y en la noche estaba el tabernáculo y estaba la columna de fuego en el tabernáculo. La voluntad de Dios es que estemos con Él, por eso es necesario el arrepentimiento. Ahí su primer versículo que tiene en las hojas es 2 de Pedro 3:9. Y ahorita sí les voy a dar oportunidad de que lo busquen. Ya los otros domingos va a venir usted, va a tener su hojita, va a poder anticiparse y va a tener ahí sus versículos para que pueda seguirlo más rápidamente. Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí la palabra proceder tiene un significado. Ustedes saben que nuestro idioma tiene palabras muy específicas para nuestras expresiones. Una palabra no tiene muchos significados. Y eso que el español es un idioma un poquito más rico. Los idiomas anglosajones, como el inglés, son más directos, tienen una definición y ahí se encuadra todo. Más los ingleses, los alemanes. Los alemanes son... ¿Sí supieron lo que dije? No, yo no. Pero es algo muy... O sea, son así muy concisos. Pero el hebreo, el griego, el arameo, utilizaban expresiones que dependen del adjetivo o la condicionante que está antes o después del término, cambia el significado. Aquí lo que traduce la Reina Valera como procedan al arrepentimiento, en otras traducciones está un poquito cambiado porque tiene varios significados. Uno de ellos es hacer espacio para recibir, es venir, pero también es partir de un lugar. Estando en un lugar, partir hacia otro lugar. Y creo que esto nos ayuda a entender un poquito lo que el Señor quiere es que no sigamos en el lugar en el que estamos, sino que procedamos al arrepentimiento para que podamos partir hacia su presencia, para que podamos partir nuevamente el camino para reencontrarnos con Él. El proceder al arrepentimiento no es el paso natural del hombre. O sea, no es que nosotros estemos buscando arrepentirnos y que de manera natural nosotros vayamos a querer arrepentirnos de lo que hemos hecho. Es al contrario, el hombre tiene otra naturaleza, una naturaleza muy diferente, que no podría dejar cumplir la voluntad de Dios si el hombre siguiera haciendo lo que por naturaleza hace. ¿Qué es lo que el hombre hace por naturaleza? Pues lo que le creyó a la serpiente. El hombre por naturaleza cree que haber pecado, como creyeron Adán y Eva, creen que haber pecado no lo hace morir. Y creen que no lo hace morir. Entonces no están separados de Dios. Y como no están separados de Dios, pues le ponen digamos, un valor muy bajo a la reconciliación con Dios. Piensan que pueden permanecer con Él. Piensa el hombre que puede estar con Dios y que no necesita nada más, que lo puede resolver. Ese es el engaño de la serpiente, pero es el engaño que el hombre creyó y que vivimos hasta nuestros días. Usted vea a la gente el día de hoy. Todo el mundo piensa que todos estamos en comunión con Dios. Piensa que no hay problema y es más. Algunos ya hasta piensan que así como que estoy bien con Dios, pero hay muchas maneras, y hay muchos dioses, y ven a otros dioses como otra expresión de Dios, pero Dios es Dios y lo ven, y no se dan cuenta que en realidad lo que necesitamos es el sacrificio de Jesús. Es lo único que nos va a permitir solucionar el verdadero problema del hombre, que es estar separado de Dios, haber caído en pecado y creer en Satanás. Aunque usted no lo crea, la gente le tiene más miedo a Satanás que a Dios. Y luego, esto alimentado por la sociedad y por las películas y por todo lo que hay, la gente ve a Satanás como algo terrible, como para tenerle miedo. Y fíjese, estamos al revés. El victorioso es Dios y el que está derrotado es Satanás, y nosotros le tenemos miedo al derrotado, no al victorioso. Necesitamos entender claramente que no importa los intentos que hagamos, necesitamos el sacrificio de Jesús para ser salvos. Punto. No es como la ciencia. En la ciencia los científicos, los inventores, hacen intento tras intento tras intento, modifican una cosa y le modifican otra, tratando de llegar a lo que están buscando demostrar o hacer o comprobar. Ahí tiene usted la teoría de la evolución. ¿Cuántos años tiene esa teoría?
tratando de comprobar que el hombre viene de una evolución de ciertos animales, principalmente del chango, de la familia de los changos, y que fuimos cambiando hasta ser como somos hoy. Tiene un problema. No es ciencia, es teoría. Si fuera ya una base científica estaría comprobada, pero se quedó en teoría porque les falta una parte que le llaman el eslabón perdido. No, no es el eslabón perdido. Esa parte es la que creen que ellos falta para conectar, pero la historia es una historia increíble. Ellos dicen que es difícil creer el Génesis, es más difícil creer la evolución. Perdóname, tú ves el Génesis y es clarito. Y puedes reconocer a Dios formándonos y puedes ver que hay respaldo histórico de muchas cosas que habla la Biblia para saber que es confiable. Y la gente cree en la evolución. Y han hecho tantos intentos y todavía no la pueden demostrar. Hay algunos que lo lograron, como Newton. Newton inventó las bombillas. Newton quería hacer, no descubrió la luz. Newton quería hacer luz en una bombilla. Estaba la energía, pero él quería luz. Y Newton hizo 1000 intentos para hacer esa bombilla. Bueno, estas son nuevas, pero todo tiene su base en la que él creó, la incandescente. Y creó infinidad y una y otra, y 1000 veces lo intentó y 1000 veces falló. A la 1001 funcionó la bombilla. Y cuando le preguntaban a él decía, no, es que no fallé. Encontré 1000 maneras en que no iba a funcionar una bombilla. Y encontré nada más una en que iba a funcionar, pero sin las 1000 anteriores no hubiera llegado a la una. Usted puede hacer 1,000,000 de intentos de ser salvo y no lo va a lograr. No lo va a lograr sin el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es base, es lo radical para nuestra relación con Dios. Usted no puede tener una relación con Dios sin el sacrificio de Jesús. Dijimos que base de nuestra relación es creer y saber cuánto Dios nos ama, para que podamos nosotros conocer que tanto le amamos. Y en una de los temas que hemos visto, dijimos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Jesús es la muestra del amor. ¿Cuál es la muestra del amor de Jesús? Ay, que como quiso a los discípulos, los apapachaba y lo multiplicó los panes. Esa no es la muestra del amor de Jesús. La muestra del amor de Jesús es el sacrificio de Jesús. Y todos vemos el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús no es solo la cruz. El sacrificio de Jesús lo llevó hasta la cruz. Pero es algo más profundo el sacrificio de Jesús. En la vida espiritual no funcionan las cosas como en la vida natural. Y en la vida natural nosotros queremos hacer por vivir. En la vida espiritual la realidad es que tenemos que hacer por morir, no por vivir. Suena contradictorio, no. Es algo muy real. Nuestra relación con Dios se basa en el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo tiene que ver desde el Génesis. El primer sacrificio de animales que se realizó tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio es Génesis 3:21. Dice Génesis 3:21, perdón. Dice, Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este pasaje es ya la caída del hombre. El hombre crea a la serpiente, el hombre desobedece a Dios. Y Dios viene y habla con el hombre, y viene y lo busca. Y después de que habla con el hombre, el Señor dice que los viste, les da túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió el Señor?
porque cubrió su pecado. Y para cubrir ese pecado era necesario derramar sangre. ¿Por qué? Porque tuvo que matar un animal para ponerle las pieles. Adán y Eva ya habían hallado la solución. Adán y Eva dijeron, estamos desnudos, vamos por unas hojas de higuera. Por eso se cree que el fruto prohibido puede ser la higuera, porque lo que se hacen sus vestidos, con lo que se cubren, es hojas de higuera. Pero la escritura no lo dice. No nos dice ciertamente cuál era el fruto. La traducción ahí que les he explicado llegó a una traducción errónea diciendo de una manzana y se quedó una tradición, no era una manzana, no era una manzana. O sea que el logotipo de Apple, usted puede estar feliz, no tiene nada que ver con, porque no era una manzana lo que ellos mordieron. El Señor no nos quiso decir que fue el fruto prohibido. Pero lo que sí nos dice es que se cubren con hojas de higuera y el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Pero el hombre había estado desnudo delante de Dios, pero estaba revestido de la gloria de Dios. Cuando Dios venía y veía al hombre, su gloria lo revestía completamente, porque no había pecado en él, porque Adán y Eva estaban con la presencia de Dios. Y la condición perfecta del hombre es estar desnudo delante de Dios, física, emocional y espiritualmente. Esto significa estar completamente expuesto delante de Dios y reconociendo que soy pecador. Ese es el estado perfecto del hombre delante de Dios. No se me asuste, no quiere decir que todos vamos a andar desnudos, porque la gente dice que el oficio, ¿qué dice la gente que es la profesión más vieja, el oficio más viejo? La prostitución, pero no es cierto. El oficio más viejo es la ropa, porque Dios lo estableció desde el Génesis. Y en Génesis Dios le hizo ropa al hombre para cubrirlo, para que el hombre no sintiera esa vergüenza que sintió. Por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque al haber desobedecido a Dios, sintieron la culpa. Y una de las cosas que la culpa les hizo sentir es vergüenza. Y entonces se vieron y dijeron, oye, qué diferente eres tú. ¿A qué diferente soy yo de ti? Veían sus cuerpos, decían, soy diferente y no se habían dado cuenta. Veían las diferencias, sabían que eran diferentes, pero estaba implícito en ellos sin que les provocara vergüenza. Y ahora les provoca vergüenza. Es que a causa del pecado fue necesario el primer sacrificio de sangre para poder obtener las pieles con que iban a ser cubiertos Adán y Eva. Y de ahí en adelante tendría que ser cubierto el pecado del hombre por medio de la sangre. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es la relación de Cristo con el sacrificio. Él es el sacrificio que derrama la sangre que quita nuestro pecado para que pueda haber remisión de nuestros pecados. Sin esa sangre no hay remisión de pecado. Es el derramamiento de sangre por medio de la sangre de un inocente, por medio de la sangre que alguien que no tiene la culpa, pero que detiene la muerte de los que habían sido condenados. Adán y Eva, al haber pecado, fueron condenados a muerte. Y el Señor se lo dijo, se los advirtió. El día que comieran del fruto, ¿qué les dijo? Ciertamente morirás. Y luego vino Satanás, los engañó y dijeron, pues sí es cierto, esta culebrita simpática tiene razón. Y no vamos a morir. Y comieron del fruto y luego se voltean a ver. Y dicen, pues no morimos. Tenía razón la serpiente. Pero entró la muerte física a ellos y llegaría el día en que morirían. Y aparte fueron sentenciados a la muerte eterna por estar separados de Dios. El sacrificio se instituye de un cordero inocente
que lo que hace es por su sangre, por su sacrificio, detiene la muerte que había sido decretada sobre el culpable. Qué cosa más hermosa. Porque aquí, en el mundo natural, la sentencia se le da al culpable y la paga el culpable. La mayoría de las veces, ¿no? Yo sé que está pensando que el sistema de justicia falla. Sí, puede fallar, pero el sistema de justicia busca castigar al culpable. El sistema de justicia de Dios es diferente. El sistema de justicia de Dios puso quien pagara y quisiera la justicia para que usted y yo no tengamos que pagar lo que nos correspondía pagar. Y se instituye desde la Pascua. Vamos a Éxodo. Éxodo 12, del 5 al 7. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Así como nuestro logotipo, mire, esa puertita se parece a lo que hizo el pueblo de Israel. Pusieron la sangre del cordero sacrificado sobre los postes y sobre el dintel. Y luego brínquese ahí al versículo 12. Y entonces el Señor les dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí se instituye el sacrificio de un cordero, y ese cordero permitió que el pueblo de Israel tuviera una opción para salvarse. Y cuando vino el espíritu de muerte y vio la sangre, en donde veía la sangre en las puertas, no entraba. Y ahí no había mortandad. Si alguien no creyó en esto que Moisés les habló, aunque fuera israelita, ha de haber muerto. Puede haber sucedido. La escritura no lo especifica. Y hay allí algo de contienda entre cuántos salieron de Egipto, y si salieron todos, se quedó una parte. Puede haber sido porque alguien no, si no creyó, murió. Murió el primogénito. Este sacrificio de un animal inocente, esa sangre, cubrió a los primogénitos de la muerte. La sangre de Jesús nos libra de la muerte. Ese sacrificio que se realiza, perdónenme. Está mencionando ahí en el versículo 13 y dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad. Ese sacrificio está vigente y seguirá vigente hasta el día del juicio final. Y dices, caramba, la sangre de Jesús va a perder el poder nunca, nunca lo va a perder. Pero el día del juicio final se va a detener el efecto con el cual usted puede acceder a la salvación. El día en que usted muera, que la Escritura dice, está establecido para el hombre que muere una vez y después de esto el juicio. Antes de la muerte es la oportunidad. Llegada la muerte, hagan las oraciones que hagan por usted. Haga la gente lo que haga. No hay salvación para la persona después de muerto. Ese sacrificio está vigente ahorita, seguirá vigente. Y seremos librados de la muerte si estamos revestidos de Cristo, si estamos en Él. Este es el sacrificio de Jesús. Este es el sacrificio de sangre que nos libera, no de la muerte física. Todos vamos a morir, no se me asuste nadie. Pero no, Jesús nos libera de la muerte eterna. Llegaremos a la muerte y pasaremos, pero del otro lado
vamos a ver la salvación si es que estamos en Cristo, si es que llegamos y esa sangre. Y mire, es una opinión personal, pero no somos chamanes, no nos untamos con la sangre, ni andamos untando a la gente con la sangre de Cristo. Te proteja y te cree en el Señor Jesús y la sangre de Cristo te librará y te protegerá y tiene el poder de hacerlo. Yo no le puedo decretar la sangre de Cristo a nadie, porque tiene que creer en Él. Es como en lo que les estaba mencionando de la Pascua. El que no creyó lo que Dios le dio a Moisés y no puso la sangre en el dintel y en los postes, esa persona murió su hijo. Alguien que no cree, no recibe la salvación. ¿Qué vamos a poder nosotros hacer por él? Orar por él, pedir misericordia de Dios, pero hasta que venga la gracia de Dios, va a seguir sin ser salvado. Es el sacrificio de sangre de Jesús el que nos libera de la muerte eterna. Y es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Este es el versículo que les faltaba ahí en su hoja, Hebreos 10, 11 al 14. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego nos vamos a brincar Efesios 5:2. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Él es la ofrenda. Dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese, ofrenda y sacrificio a Dios. Él, siendo el sumo sacerdote, se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios. No me imagino yo, alguien del del Sanedrín, el sumo sacerdote, diciéndole al pueblo, el día de hoy el sacrificio soy yo. Nunca lo vieron. Al contrario, el sacerdote tenía su alcurnia, su lugar, su poder. Y Jesús, siendo el sumo sacerdote perfecto delante de Dios, él mismo fue el sacrificio. Y fue la ofrenda perfecta mediante la cual él, el Cordero sin pecado, tuvo que morir. Y por ese sacrificio es en el que basamos nuestra relación con Dios. No en la ofrenda que yo pueda presentar. Las ofrendas, los sacrificios que se mencionaban en el Antiguo Testamento, era una imagen de lo que iba a venir, pero era una imagen imperfecta, porque decía Hebreos que el sacerdote estaba día y día y día. Imagínense nomás, también sí somos duros con el sumo sacerdote, pero también tiene una función difícil. Día y día y día ofreciendo y ministrando sacrificios. Imagínalo. Él tenía tal responsabilidad que cuando entraba al lugar santísimo, si iba con pecado, él moría. Iba a morir allá adentro ante la presencia de Dios. Imagínate haber tenido ese estrés, de haber hecho todo el rito de la purificación, de haber ofrecido sacrificio por sí mismo para entrar sin pecado y luego después salir. Sí ofrecí bien el sacrificio. Sí, mi corazón estaba en ese cordero que ofrecí. Y salía otra vez con vida. Y cuando salía otra vez con vida, veía la fila de los que estaban ya con su cordero. Es que, ¿sabes qué? Pequé.
Y ahí vengo otra vez con mi cordero. Es que ¿sabes qué? Pequé, pero no tengo dinero, entonces traigo una ofrendita. Es que ¿sabes qué? Es que ¿sabes qué? Imagínate el sumo sacerdote. Eso es lo que Jesús ve en nosotros. Él es el sacrificio perfecto. ¿Y cuánta gente decimos creer en Jesús y seguimos yendo y yendo? Su sacrificio es una sola vez y para siempre, y es el sacrificio perfecto. Por eso es importante que tengamos la correcta percepción del sacrificio de Cristo, para que podamos en realidad, habiéndolo amado, como decimos que lo amamos, apreciar el amor que Él tiene por nosotros y apreciar ese sacrificio, para que tú no le andes jugando al cristiano, para que tú verdaderamente vivas en Jesús y tengas temor de despreciar ese sacrificio. Nuestra percepción es tan importante y nuestros ojos deben de estar puestos ahí, que es un sacrificio que ya fue hecho a favor nuestro, que ya está determinado, que ya sucedió. Por medio del arrepentimiento está disponible para ti y para mí. ¿Por qué Dios con Adán y Eva los tuvo que cubrir con pieles? ¿Por qué no los perdonó? Qué chistosito soy, ¿verdad? Me gusta pensar cosas raras. ¿No te has puesto a pensar por qué les tuvo que poner esas túnicas de animales? Porque no se arrepintieron, porque no pidieron perdón. El arrepentimiento y la sangre de Jesús vendrá a revestirnos cuando tú y yo procedamos al arrepentimiento. Cuando una vez que Dios nos llame y a través de su Espíritu Santo nos muestre a Jesús, nosotros si no nos arrepentimos, tampoco seremos perdonados. Adán y Eva no se arrepintieron de lo que hicieron, estaban hinchados de orgullo. Estaban ellos hasta echándose las culpas de lo que habían hecho. Ellos estaban en su propia decisión todavía y ellos están desafiando a Dios. Porque no solo rompieron la palabra de Dios, no solo la desobedecieron, no solo ellos fueron en contra de lo establecido por Dios, sino que aparte despreciaron el llamado de Dios. Ve detenidamente en tu casa el relato de Génesis, el 3, capítulo 3. Velo ahí a detalle, cómo ellos sucede todo el engaño, cómo caen. Y si lo ves ahí por el versículo 9, el 3:9, a partir de ahí, Dios les hace una serie de preguntas. Y mire, esta es una de las formas en que a ti te ayuda a escuchar, a entender la Escritura. Cuando tú ves un capítulo, ve de qué está hablando. Ve si tiene nexo con el capítulo anterior, con el siguiente. Ve en qué se está enfocando. Busca preguntas que te ayuden a entender el texto. Busca palabras que no entiendas. Ve en la concordancia. Si tienes disponible un diccionario bíblico, ve al diccionario bíblico. Si tienes un diccionario Strong, que es el que te da traducciones, es uno de los más populares para traducción. Ahí ves diferentes traducciones que aplicaran y expresiones. Y ve lo que Dios habla en los capítulos donde Dios está hablando. Y en esta parte que Dios les habla, les hace varias preguntas. Y la primera por la que empieza, le dice, ¿dónde estás tú? Ahí el relato lo van a leer en su casa, no les voy a decir ahorita en cada versículo que están las preguntas. Le dice, ¿dónde estás tú? Dios llega preguntándole a Adán, ¿por qué no estás en el lugar que yo te puse? Porque cuando Dios lo puso en el huerto, lo puso a señorear, le puso labores, le puso una pareja, pero cuando Dios venía, Adán salía a verlo. Dios descendía en el huerto a ver a Adán y a Eva, y salían Adán y Eva a encontrarse con Dios. Salían llenos de la gracia de Dios y Dios podía bajar. Dios desciende y no los encuentra. Y tú dices, Dios no sabía dónde estaban. Dios sabía dónde estaban. Dios sabía qué habían hecho. Dios sabía lo que estaban pensando y viene preguntándoles para que ellos le digan qué es lo que tienen en su corazón, no para que Dios se lo saque.
Tú tienes que ir delante de Dios y llevar lo que tú traes en tu corazón. Tú cometes un error, cometes un pecado y dices, Dios lo sabe porque Dios todo lo ve. Sí, pero Dios quiere que vayas delante de Él y con responsabilidad vengas a decirle, Señor, aquí estoy desnudo, transparente delante de ti. No solamente físicamente, estoy emocionalmente y espiritualmente completamente expuesto ante ti porque pequé. Y eso es lo que Dios viene buscando en Adán. Y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y pues Adán estaba escondido, tuvo miedo. Y la segunda pregunta es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo me dices ahora? No puedo salir, Dios, porque estoy desnudo. Pues avisa que vas a llegar, pues para ponerme ahí una batita, algo, pues me agarraste de sorpresa. Le dice, tuve temor porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Dios le está diciendo, ¿quién te abrió los ojos del mal? Si yo así te creé desnudo y no tenías vergüenza y convivían juntos y ni uno de los dos se avergonzaba y estaban delante de los animales y no se avergonzaban ni tenían miedo de los animales. Y le dice, ¿quién te abrió tus ojos al mal? Lo raro es que no responde. Adán no responde. Y le tiene que decir el Señor, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y entonces Adán viene listo, rápido. Yo no. O sea, bueno, sí le mordí, pero la mujer que tú me diste. Y le dice a Dios, la mujer que tú me diste, acuérdate que yo estaba solo, que de todos los animales y que tú me pusiste primero en el huerto y luego tú me la trajiste y pues esa mujer es la que me dio de comer. Al igual que Adán y Eva. Bueno, y la última pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Después de hablar con Adán y Adán le dice la mujer. Y voltea el Señor con Eva y dice, última oportunidad. No lo dice la Escritura, pero yo me imagino a Dios preguntándoles y ya pasaron todas estas preguntas y ellos no reconocen el pecado que cometieron. Adán pudo haber salido y decirle, aquí estoy, Señor, y me escondí porque pequé. Hice lo que me dijiste que no hiciera, Señor, perdóname. Por eso tenemos vergüenza. No sé qué nos pasó, que nos vemos diferentes. Ahora la veo a ella y mira, está desnuda y yo me siento mal porque estoy desnudo. Y yo no sabía lo que era eso. Perdóname, Señor, ¿qué fue lo que hice? No. Entonces Dios voltea con Eva. Última pregunta. ¿Qué has hecho? Ay, es que la serpiente vino y me dijo. Y pues como Eva era replaticadora. Mujeres, cuidado. En pláticas muy largas hay muchos chismes. Sean sabias. Sean sabias. Un consejo que yo le doy a mi esposa, le digo, cuando vas a una reunión, no oigas lo que no debes de oír. No hables lo que no debes de hablar. No veas lo que no debas de ver. Porque tienes que ser sabia para que puedas dar una palabra correcta, para que puedas dar una palabra de la escritura, no de ti. Y si empiezas a ver y a escuchar y a recibir lo que está alrededor, vas a dar una palabra conforme a eso y no conforme a lo que habla la escritura. Sean sabias. Bueno, déjenme decírselos mejor. Ustedes son muy sabias. Usen esa sabiduría. Y claro que si les pregunto a los esposos, todos coinciden conmigo. La mujer es muy sabia porque es nuestra ayuda idónea. Usen esa sabiduría. Eva no lo usó. Y al igual que Adán y Eva, ahora todos nos formamos una cortina de humo, fingiendo que nuestra vaga percepción de la culpabilidad también nos lleva a una vaga percepción de nuestra necesidad de salvación. Y nos lleva a un menosprecio de la salvación que se nos está ofreciendo. Porque nosotros no vemos necesario algo tan grave para nuestro perdón. Porque pues es un pecadillo. Nomás dije una mentirilla y luego fue blanca la mentirilla. No fue una así muy fea. Fue blanca. Nomás le dije, dile que no estoy. Y no voy a decir de dónde era el pecador que llegó a tu casa y salió tu niño y papá,
dile que no estoy. Ay. Y luego después le hablas a tu niño, venga, mijo, no soy papá. No ando por aquí, yo tampoco, fíjate. Por eso yo tantas veces le menciono, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. El pecado es grave. ¿Jugarías con algo que te pueda producir la muerte? Yo no tengo armas en mi casa. No sé manejar un arma. Y una vez una persona me dijo, es que si tienes un arma en tu casa, es porque estás dispuesto a usarla. Entonces no tengo un arma en mi casa. La tuve un tiempo, porque mi suegro me encargó cuidarle una pistola muy preciada para él, una pistola de la Segunda Guerra. Y se la cuidé por el amor que tenía por mi suegro. Pero en cuanto ya se cumplió el tiempo y lo que él me pidió, la entregué donde la tenía que entregar y se acabó mi responsabilidad. Tenía una carga por tener eso en mi casa, porque no estoy dispuesto a usarla. ¿Por qué entonces sí usamos el pecado para traer muerte a nuestra vida? ¿Por qué agarramos el pecado tan fácil y jugamos al inocente? No somos inocentes, somos culpables. El inocente es Jesús. Y cuando tú juegas con el pecado, estás volviendo a cargarle la culpa. Estás volviendo a decir, otro sacrificio, Jesús. Ah, ya pequé otra vez, otra vez. No puede haber otro sacrificio. Entonces no juegues con el pecado. La tentación va a venir y te va a querer hacer pecar, pero no juegues con ello. Sé firme. Y si llegas a pecar, que no tiene que ser en lo común en tu vida, pero si llegas a caer y a pecar, levántate rápido delante de Dios para decirle, Señor, pequé, no sé lo que estaba haciendo, mira cómo soy necio, ya sabes que soy hasta torpe. Y mira, la mayoría de la gente, o mucha gente, vamos a decir, para no ponerle cantidades, mucha gente cuando habla del sacrificio de Jesús, piensan en Filipenses 2, del 5 al 11. Tenemos eso como que muy grabado y es un pasaje tan conocido de la Escritura. Dice, haya pues, a partir del versículo 5, Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló, ahí tienes una clave, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estos versículos que Pablo está hablando a los filipenses, llamándolos a tener el mismo sentir que Jesús tuvo, no es todo el sentir de Jesús en su sacrificio, es el sentir de Jesús que Pablo les está hablando a los filipenses en situaciones específicas que estaban pasando ahí. Si se fijan, les dije una clave, se humilló a sí mismo. No es en sí el sacrificio de Jesús, pero el sacrificio de Jesús nos lleva a poder cumplir la petición de Pablo, de poder tener ese sentir, ese sentir del que está hablando aquí Pablo, que esta parte es una expresión bien poética que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Léela despacio en tu casa, así analízala, desglósala y ve nada más toda la hermosura de lo que está aquí. Hay algunos de los teólogos y estudiosos que esto lo ven como un canto casi, lo quieren ordenar así en una forma poética, en una forma de una figura literaria diferente, por lo hermoso de todo esto, pero esto no es el sacrificio de Jesús. Es algo que el sacrificio de Jesús nos puede llevar a hacer, igual que lo hizo Él. Es parte de su sacrificio porque se humilló. Y por esa humillación recibió esa exaltación. En este pasaje
Pablo nos muestra al Cordero como el objetivo del sacrificio. Nos muestra al Cordero en la suficiencia divina, con todo poder, y en la convicción del Cordero humilde caminando hacia la cruz. Dice que se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se hizo obediente a la muerte en el huerto de Getsemaní. Todos lo vemos en el huerto de Getsemaní y decimos, Jesús tuvo dolor por lo que iba a padecer. Sí, y allá había padecido mucho. Pero ahí no es cuando Jesús fue obediente. Jesús fue obediente cuando se hizo hombre. Porque en cuanto se hizo hombre, estaba sujeto a la muerte, igual que tú y yo. Y estaba sujeto a la tentación, igual que tú y yo. La diferencia es que Él no pecó. Cada parte de la vida de Jesús, cada paso en su vida apuntaba hacia la cruz. Cada paso en la vida de Jesús confirmaba que era inocente, confirmaba su condición del Cordero humilde e inocente, caminando hacia la cruz, caminando hacia la muerte, siendo tentado en todo y permaneciendo sin pecado. La clave para entender estos versículos está en los versículos anteriores, el versículo 3 y 4. Pablo les está enseñando sobre humildad. Y les dice en el 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cosas que nos gusta mucho hacer. Eso lo agregué, voy a leerlo otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo nos puso ahí el ejemplo de Cristo para decirnos, no se gloríen en ustedes mismos, mucho menos en el sacrificio de Jesús, porque no tienen ni un solo mérito para merecerlo. Y hay muchos que nos jactamos y nos sentimos muy bien de ser el objetivo del sacrificio de Jesús. Y Pablo les está diciendo, no hagan eso, porque nosotros debemos de reconocer humildemente, y fíjate otra vez lo digo, humildemente, que sin Jesús somos despreciables para Dios. No te estoy diciendo que somos malitos para Dios, somos despreciables y nos hace aceptos únicamente en Jesús. La humildad debe estar en nosotros así como en Jesús, que estuvo la humildad en Él para aceptar el llamado del Padre, para convertirse en el sacrificio perfecto. Así la humildad debe de estar en nosotros, para aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento y responder a Él. Y responder cuando Él, el Espíritu Santo, nos muestre a Jesús como el Mesías. Y responderle con arrepentimiento y reconociéndolo como lo que es, Dios, Señor y Salvador. Que no seamos como Adán y Eva, que saquemos nuestra cortina de humo para decir, ay Señor, es que este mundo, mira cómo está. ¿Cómo no voy a pecar? Pues cuántas imágenes en la tele. Las muchachas ahora no tienen recato, Dios. Pues yo, ¿cómo? Ay Dios, y es que los hombres, ay Dios, ninguna excusa. Humildemente reconociendo que necesitamos proceder al arrepentimiento, al llamado de su voluntad, así como respondió Jesús, al llamado de la voluntad del Padre, humildemente haciéndose siervo. Y por último, esto nos lleva ahora a nuestro sacrificio. Y hablamos del de Jesús, pero ¿cuál es nuestro sacrificio? Jesús nos llama a seguirlo. Y todos decimos, el día que conocí a Jesús, sí, cuando Dios me habló, cuando Dios me llamó, y nos emociona. Y vemos a los discípulos y discípulos, oye, los discípulos anduvieron con Jesús, caminaron con Él, lo vieron hacer los milagros, o sea, tenían el llamado, Dios los llamó y mira, aún la sombra de los discípulos cayó sobre los enfermos y sanaron. Estamos todos emocionados.
Déjame decirte cuál es el llamado que les hizo a los discípulos el Señor. Es Mateo 16, 24 al 25. Y ahí sí te quiero esperar a que lo encuentres. ¿Ya lo tienen? ¿Nadie falta? Bueno, nadie dijo yo, así es que vámonos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si viste ahí, dice que Jesús dijo a sus discípulos, les está hablando a ellos. Y ellos entendían perfectamente lo que era la cruz. Y lo entendían tanto que estaban afligidos, porque ya Jesús les estaba hablando de esto. Y ellos ya habían visto que Jesús padecería, sufriría y llegaría hasta la cruz. Y sabían que la cruz era un instrumento de muerte y una muerte atroz y terrible. La muerte de cruz era de lo peor que le podía pasar a una persona. Primero, porque eran colgados los culpables, los criminales. La Escritura dice que el que era colgado en un madero era maldito. Y aparte de eso, sabían lo que iba a sufrir Jesús ahí. La muerte en la cruz no es como un balazo. La muerte en la cruz era lenta y agonizante. Y poco a poco te ibas destruyendo por dentro. No eran los clavos lo que lo mataba. Lo que lo mataba era estar colgado, tratando de sostenerse, tratando de levantar la respiración. Y luego aparte, no era una tablita bonita y cepillada. Era un tronco con espinas y no era como que los soldados romanos traían un tronco para hacer la cruz y luego lo trabajaban y lo pulían y le daban con el machete para quitarle las... No, así como venía. Le quitaban unas cuantas ramas y lo que quedaba, y es donde colgaban a la persona. Imagínate la espalda de Jesús lacerada por los latigazos, atorándose con los pedazos de rama, con espinas, con... Eso es lo que los discípulos sabían que venía, eso es lo que sabían que iba a pasar. Y ahora Jesús les dice, ven, acompáñame, toma la cruz y sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Crees que soy el Mesías? Sígueme. Pero no le dice nada más, sígueme, tráete tu alforja, tráete algo para el camino, echa lonche. Le dice, toma tu cruz y sígueme. Les está diciendo, vengan conmigo por el camino del Calvario para que seamos crucificados. Carguen esa cruz en la cual vas a perder tu vida. Ven conmigo, porque no la puedes conservar. El llamado era claro. Jesús les estaba diciendo, ven para morir, para que yo te dé vida. Porque esa vida que tienes no la puedes conservar. Vas a morir, es un hecho. Llegarás hasta la muerte, pero esa es la buena noticia. Porque para darle vida a una persona, tiene que estar muerta. A alguien que ya está vivo ya no le das vida, pero a alguien que está muerto, le puedo dar vida. Y eso es lo que Jesús les dijo, les puedo dar vida, pero tienen que morir. Cárgate tu cruz. Y esta es nuestra conclusión. El impacto de este llamado era claro, porque también les estaba diciendo, yo voy como el cordero, yo soy el inocente. Ustedes carguen su cruz porque ustedes son culpables. Ustedes sí merecen ser crucificados, pero vénganse, vamos. Carga tu cruz y sígueme, porque ustedes necesitan morir, porque ustedes sí merecen la muerte, sí necesitan la cruz.
Yo no necesitaba pasar por la cruz, les dice Jesús. Pero el camino para allá, el camino al Calvario, es porque cuando yo llegue, ahí voy a cargar sus pecados. Ahí es donde yo voy a hacer algo para que ustedes tengan vida. Ese es el llamado que Dios nos hace. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Toma tu cruz y sígueme. Ven en pos de mí. Y la cruz no es una ruta. La cruz es un camino de un solo sentido. Nada más hay boleto de ida, no hay boleto de regreso. Pero el mensaje de Jesús es que tu vida diaria, cada paso que das, apunta a la muerte. ¿Quién de ustedes puede detener la muerte? Ninguno. Y no sabemos cuándo va a llegar. Y a veces vivimos asustados por la muerte. Vivimos angustiados por la muerte. Y Jesús le está diciendo, no, es un hecho que vas a morir, porque comiste de ese fruto amargo que se llama pecado. Y cada día que das ese paso, necesitas la cruz. Necesitas la cruz porque cada día demuestra que si comiste el fruto, mereces el castigo. Camina, ven, eres pecador, mereces la muerte. Eso es lo que nos da miedo. Pero míralo cómo lo aclara Hebreos. Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando tú tienes miedo a la muerte, estás esclavizado, estás padeciendo en vida, estás muriendo día con día. El hermoso llamado de Jesús es decirte, ven, vamos al Calvario, tráete tu cruz, vamos allá arriba, porque cuando lleguemos allá arriba, tú vas a cargar tu cruz, tú vas rumbo a la muerte, vas a pagar el precio, pero yo voy a llegar primero, te dice Jesús. Yo llegué primero y ya fui crucificado. Así es que cuando llegues, vas a dejar tu cruz ahí en un lado, porque ya está la mía. La buena noticia es que está vacía, porque resucité. Y ya pagué por ti. Ahora lo que tienes que hacer es venir y ser crucificado juntamente conmigo para que tú recibas el perdón de tus pecados. Ahí te va a decir, si se crees en mí, vas a ser crucificado juntamente conmigo. Tristemente, mucha gente, este pasaje de que cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, te dicen, es que esa es la cruz que te tocó cargar, porque te tocó una suegra muy mala, o porque tienes un defecto físico. Eso no está diciendo el pasaje. Jesús está diciendo, ven, vamos, trae tu cruz. Cuando cargas tu cruz, quiere decir que estás dispuesto a morir. A los criminales los obligaban a cargar la cruz. No estaban dispuestos a morir, pues sabían que iban a morir. Pero Jesús lo cambia y dice, tú quieres vivir, tráete la cruz, tráete tu cruz para que muestres que estás dispuesto a morir. Para que cuando llegues con tu cruz ahí arriba, dispuesto a morir, a que la pongan en el suelo y te crucifiquen, voltees y me escuches decirte, no necesitas crucificarte. Cree en mí y serás ya crucificado junto conmigo en esa cruz que está vacía. Está vacía porque resucité y un día resucitarás conmigo. Ese es el verdadero sacrificio de Jesús en el que tenemos puesta nuestra plena esperanza. Es donde está la vida plena. Es donde está la eternidad. Y tenemos una esperanza
de que cuando lleguemos al final de nuestra vida, la vida física, ahí va a estar Jesús. Ahí vamos a ir de la mano y va a decir, ven hijo, entra en el gozo de tu Señor. Ven, aquí vas a estar hasta que sea la resurrección de los muertos. Aquí te voy a tener, ya vas a estar conmigo. Eso es lo precioso y lo hermoso. Y esa vida plena la empiezas a tener desde ahorita. Porque si ahorita tú no tienes esperanza y piensas en la muerte, te da miedo. Pero si crees en Jesús, dices, esa es la puerta que abre el paso hacia la vida eterna. Esa es la puerta donde Jesús me dijo que Él va a solucionar la segunda muerte, la muerte eterna, porque ya pasé la muerte física. Y antes de pasarla, había muerto en Cristo Jesús y había sido crucificado junto a Él. ¿Por cuál camino quieres caminar rumbo a la muerte? ¿Quieres ir por el camino que llevas la cruz? Carga tu cruz. Carga tu cruz. Es que tú todos los días le muestres al Señor que estás dispuesto a morir por Él, que tú vienes listo, que estás siguiendo el llamado y que llevas tú el instrumento de muerte en el cual te pueden crucificar, pero que sabes que cuando llegue ese momento vas a ser como los discípulos. ¿Por qué los discípulos fueron tan arrojados? Fueron arrojados los discípulos. Fueron valientes después de haber sido un grupo de discípulos temerosos que abandonó a su Señor en la cruz, que no entendió ese momento y que cuando pasó la cruz y Jesús resucitó, fueron abiertos sus ojos y entendieron lo que Jesús les hablaba. Y dijeron, Señor, no subimos contigo al Calvario, pero ahora aquí venimos con la cruz. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a ir donde a veces la gente nos va a perseguir para matarnos, pero aquí estamos. Y casi todos ellos murieron martirizados. La gente dice que el único que no murió martirizado fue Juan. Pero ¿cómo no iba a morir martirizado? Si lo echaron en una olla de aceite hirviendo, no murió. Y la gente dice, no murió martirizado. Pues lo martirizaron, nomás que murió hasta después. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregar? Todos decimos muy bonito, le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿De verdad se la vas a entregar? Eso significa llevar la cruz. Llegar hasta allá y decirle, aquí estoy, Señor. Si es crucifixión, crucifixión. Si es muerte por otra cosa, aquí estoy puesto. Porque cuando lo hagas, encontrarás la vida y vas a vivir una vida plena y en abundancia. Te pregunto otra vez, ¿qué camino quieres seguir rumbo al Calvario? El camino de Jesús es la decisión más sabia. Atiende al llamado de Jesús. Atiende al arrepentimiento y vive en arrepentimiento para que tengas vida eterna. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias, Padre, Señor, por el inmenso valor, Señor, que tiene, Señor, ese sacrificio hermoso, Señor, al cual nos invita a participar junto con Él, para que también junto con Él participemos de su resurrección, para que juntamente con Él recibamos no nada más salvación, sino recibamos vida eterna, recibamos vida abundante. Porque habiendo despojado de sí mismos, habiéndonos despojado de nuestra vida, habiendo entregado nuestra vida y habiendo muerto a lo que somos, ahora tengamos vida en Cristo Jesús. Ahora tengamos vida y la promesa de vida plena y abundante. Padre, no importa dificultad, Padre, no importa, Señor, valle de muerte, temor, angustia. Padre, siempre estás tú, Señor, infundiéndonos aliento. Siempre estás tú, Padre, guardando y cuidándonos cuando, Señor, nosotros en arrepentimiento hemos respondido a tu llamado. Esta mañana responde al llamado de Jesús. Responde con arrepentimiento y responde con el compromiso de seguirlo, sabiendo que solamente muriendo puedes recibir la resurrección, puedes recibir la vida eterna. Padre, gracias Dios por esta mañana, Padre.
Graba, Padre, en nuestro corazón este mensaje, Dios. Guárdalo en nuestro espíritu, Señor. Y que día a día nuestra vida muestre que caminamos hacia la muerte, pero seguros. Seguros porque vamos, Padre Santo, en Cristo Jesús caminando. Seguros porque sabemos que Jesús está con nosotros. Y seguros porque sabemos, Padre, que tu bendición es grande y abundante. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.